Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por su atención. Efectivamente, vamos a ver cómo podemos sacar de verdad ciencia y qué podemos hacer con todo ese conjunto de datos que tenemos hoy en día, que efectivamente, como todos somos conscientes, estamos inmersos en una explosión tremenda del dato. Hay compañías que nacen y viven del tratamiento del dato. En algunos casos los datos están cambiando la organización de las empresas y todo eso es algo que está empezando ahora, pero que evidentemente nos depara un futuro bastante prometedor y cambiante. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos a este nuevo paradigma a través de herramientas y a través de este tipo de iniciativas. Yo creo que somos conscientes que estamos generando a día de hoy muchísimos más datos de los que hemos sido capaces de generar nunca jamás, ¿vale? En el pasado. Si hace un par de años una base de datos de Walmart, de las transacciones de Walmart de 40 petabytes nos parecía una barbaridad, hoy en día la interacción humana con las redes sociales permite hablar de que Facebook es capaz de procesar 4 petabytes de datos en un día. Eso es una barbaridad de información. Pero es que lo que nos viene en el futuro es que sistemas como por ejemplo el coche autónomo o los coches conectados van a ser capaces de recoger información de cantidad de sensores que van a incrementar exponencialmente ese conjunto de datos que se van a generar. Estamos hablando de cantidades inimaginables para dentro de 5, 10, 15 años. Todos esos datos son datos muy interesantes que llevan dentro mucha información, pero suponen un reto brutal desde el punto de vista de procesamiento de esa información, de almacenamiento de esa información y de nuevos paradigmas de tratamiento de toda esa información. En HPE nosotros creemos que cualquier tipo de iniciativa que quiera sacar rendimiento y quiera sacar información y ventaja competitiva a este conjunto de datos tiene que ser abordada desde 3 puntos de vista complementarios pero a su vez necesarios. Por un lado, lógicamente necesitamos tecnología. Necesitamos esos sistemas de almacenamiento, necesitamos esas máquinas, necesitamos ese software, necesitamos sobre todo también esos sistemas que van a estar en el extremo, que van a estar cerquita de esas fuentes de datos. Pensemos, por ejemplo, como hablaba antes, del coche autónomo. Todos los sensores que tiene un coche están recogiendo una cantidad ingente de información que debe ser procesada en ese momento. No puedes mandar esa información a un CPD, que allí haya un sistema más o menos inteligente que sea capaz de decirte si debes frenar porque tienes un obstáculo delante. Tiene que ser capaz de tomar decisiones informadas en el momento. En muchos casos prácticamente eso es tiempo real. Ahí es donde nosotros tenemos toda una serie de productos en el extremo que son capaces de recibir esa información, procesarla con algoritmos bastante complejos en algunos casos y ser capaces de aportar ventajas. Pero no debemos olvidar que esa información consolidada también tiene que ser enviada a los CPDs o a la nube o a un sistemas donde hay otro tipo de procesamiento que también es capaz de obtener información muy útil y de información útil para tomar decisiones correctas. Ese área de tecnología es muy importante, pero también es muy importante el área de las personas. Hoy en día se están creando roles específicos nuevos. Seguro que habéis oído hablar del científico de datos, que es aquella persona que es capaz de entender muy bien un negocio y por lo tanto es capaz de decidir qué datos son los adecuados, qué datos son interesantes, qué modelos hay que hacer, cómo entrenar estos redes neuronales o estos sistemas muy complejos para obtener información y procesar correctamente esos datos. Y ahí es donde también es un reto para las próximas generaciones y los años venideros, tener gente especializada con los skills necesarios para ser capaces de enfrentarse a estos nuevos retos y sacar adelante estas iniciativas. Y por otro lado, hay una pata muy importante que es también la pata de cómo vamos a acompañar estas iniciativas de inteligencia artificial con modelos de inversión, modelos de pago por uso que permitan que algo que es pequeño hoy en día pueda ir creciendo y a su vez pueda ir acompañándose de estrategias adecuadas para estos sistemas ser un éxito no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista económico. En HP estamos seguros y creemos en este tipo de iniciativas y además el mercado también así lo demuestra y los analistas hablan de 3 grandes olas que se están produciendo. Una se produjo hace ya un tiempo, cuando hablábamos de sistemas más tradicionales, sistemas más tipo BI, en los que lo importante era crear una especie de data lakes, una especie de concentradores de información de lo más variopinta, información que tenía que ver en algunos casos con datos estructurados, datos no estructurados, y procesarlos de alguna manera especial porque los sistemas tradicionales no eran capaces de sacar
y toda esa información que había ahí. Estamos hablando de las bases de datos relacionales de toda la vida, no eran capaces de trabajar con esa cantidad ingente de datos. Ahí surgieron una serie de productos, una serie de tecnologías que han ido evolucionando. Un paso más arriba, estamos hablando ya de sistemas de analítica avanzada, cuando ya somos capaces de establecer correlaciones entre todos esos tipos de datos, cuando somos capaces de analizar vídeo, analizar audio, cuando somos capaces de analizar imágenes y de obtener información muy útil a partir de esas imágenes, estamos hablando de otro tipo de tecnología que hoy en día ya está ampliamente en el mercado y que se están haciendo iniciativas muy interesantes a día de hoy. Pero si vamos un paso más adelante, ya empezamos a ver sistemas que son capaces de anticipar lo que va a ocurrir, sistemas que son capaces de predecir. Y estamos hablando de los mantenimientos predictivos o prescriptivos, sistemas de inteligencia artificial que son capaces de recoger información y, por ejemplo, ser capaces de decirte si una imagen presenta un cáncer o no presenta un cáncer, o si un determinado sistema va a fallar en una semana o no va a fallar en una semana. Y eso ya son sistemas muchísimo más avanzados que requieren de nuevos paradigmas de tratamiento de la información, nuevas tecnologías, y ahí es donde nosotros estamos trabajando para que esto sea una realidad y podérsela pues ofrecer a nuestros clientes y que sea un éxito. Hay algunos analistas que hablan que el cambio es tan brutal que si bien hasta ahora programábamos los sistemas de IT, a día de hoy los vamos a entrenar. Y eso significa que mientras que antes teníamos una problemática concreta y había un equipo de desarrolladores que estudiaba la problemática y hacía una serie de programas en lenguajes de programación, hoy en día ya empiezan a darse situaciones en las que no se programa, sino que se entrenan sistemas de inteligencia artificial, redes neuronales, sistemas de machine learning, etc. Estamos cambiando completamente el paradigma en el que nos enfrentamos a estos retos que tenemos hoy en día encima de la mesa. Y eso supone que debemos ser capaces también de formar a las generaciones que van a venir en los próximos años en estas tecnologías que a día de hoy están emergiendo. Y eso también es un reto que tenemos que ser capaces de afrontar entre todos. La inteligencia artificial se puede emplear en cantidad de industrias. Es algo que es transversal. Da lo mismo la industria en la que te encuentres, siempre vas a encontrar algún tipo de caso de uso o algún tipo de problemática que puedes englobar en 3 grandes bloques de manera genérica. O bien estás intentando mejorar la experiencia de tu cliente, o bien estás creando un nuevo producto, un nuevo servicio que hace uso de estas tecnologías y de estos datos que están disponibles, o bien estás optimizando algún tipo de proceso, haciéndolo mejor, haciéndolo más eficiente. Da lo mismo la industria en la que estéis. Aquí os he puesto algunos de los casos de uso que habitualmente se están produciendo ya hoy en día y en los cuales nosotros trabajamos. Desde temas que tienen que ver con la detección del fraude para temas financieros, predicción de inversión, sobre todo en el entorno más de manufacturing, el tema que hablábamos antes de mantenimientos prescriptivos, ser capaces de predecir cuándo una máquina va a fallar, ser capaces de predecir la demanda que voy a tener frente a de un producto, de un servicio. En el tema de medicina se está haciendo unos avances impresionantes que luego yo os invito a que veáis la demo que tenemos en el stand, precisamente en ese área. Somos capaces ya de identificar y de proponer a los médicos herramientas que son capaces de ayudarles a hacer diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades, y luego pues todo el universo de Smart Cities, donde somos capaces ya de tener sistemas de iluminación inteligentes, tenemos sistemas de control de contaminantes, tenemos toda una serie de casos de usos que tienen que ver con la recepción de información de diferentes sensores y el actuar en consecuencia. HP piensa y cree que este tipo de iniciativas requieren, por un lado, de la tecnología adecuada, pero también de un ecosistema de partners que sean primeras espadas en su área. Y ahí es donde nosotros tenemos todo un conjunto de relaciones con partners de primera clase que nos complementan y posibilitan que pongamos encima de la mesa las mejores soluciones posibles a nuestros clientes. Y luego hay una cosa muy importante que además estamos detectando, llevamos ya un tiempo detectando, y es que si bien está muy de moda esto de la inteligencia artificial y del Big Data, a veces se empiezan las casas por el tejado. Es muy importante saber cuáles son los drivers fundamentales que me mueven a mí a llevar a cabo una iniciativa de inteligencia artificial. Y para eso es muy importante
seguir una metodología clara. Nosotros en Hewlett Packard Enterprise hemos diseñado una metodología específica para ser capaces de construir la casa de los cimientos al tejado, entendiendo lógicamente cuáles son los verdaderos problemas que puede tener una organización y los que le pueden ayudar a llevar a cabo este tipo de iniciativas. Luego, ponerlos en práctica con un pequeño producto mínimo viable y, por último, productizar esa solución y llevarla al extremo de ponerla operativa. Y esto es algo que es muy importante plantearse. ¿Sabemos realmente dónde estamos? Cuando queremos iniciar una experiencia o una iniciativa de inteligencia artificial, tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos, qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Y ahí es donde tenemos toda una metodología y toda una serie de servicios alrededor, como son workshops específicos, para ser capaces de entender cuáles son las necesidades concretas, qué datos se disponen y cuáles son las iniciativas más adecuadas, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los clientes. Y yo, pues sin más, os invito a que vayáis a nuestro stand, donde lo que hemos hecho ha sido inteligencia artificial, de verdad, demostrar que la inteligencia artificial es a día de hoy una realidad y poner un ejemplo claro. Hemos diseñado una red neuronal que es capaz de detectar el linfoma, el cáncer de ganglio linfático, utilizando imágenes de patología digital. Hasta ahora se coge una muestra, se la pasa por un microscopio, ese microscopio toma una imagen, esas imágenes las mira un patólogo, las mira un oncólogo y dice, pues esto tiene pinta de ser cáncer o no. Nosotros hemos entrenado una red neuronal para que haga exactamente eso, ser capaz de identificar si una imagen es un cáncer de linfoma o no. Y estamos en un 97,5% de efectividad. Eso no va a sustituir a un médico, pero sí va a ser una ayuda muy importante para que un médico sea capaz de tener una herramienta que le va a permitir ser mucho mejor, mucho más productivo y centrarse en los casos que realmente requieren un análisis o unas pruebas más específicas, eliminándole de muchos de los casos que son más rutinarios. Así que yo os invito a que lo veáis allí en acción en nuestro pod. ¿De acuerdo? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad que es súper interesante, brutal lo que se está haciendo últimamente.